Doctor, lo saludo nuevamente y nos interiorizamos sobre qué sucede con las chapas patentes. Guille, bueno, como bien consultas, ¿no? Algo que ha salido en todas las noticias, que ha generado consulta reiterada de la gente, es precisamente qué pasa con las placas de dominio, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Ley Nacional de Tránsito 24449 establece la obligatoriedad a todo vehículo que se desplaza en la vía pública a utilizar placa de dominio. Todo vehículo impulsado a motor tiene que tener una identificación. Esa identificación es la chapa patente, que equivale al documento nacional de identidad que tiene una persona. Pero esta placa de dominio es la que identifica el rodado, quién es el titular de ese vehículo, y se puede identificar fácilmente en la circulación que tiene en una ciudad, en el territorio, en una provincia, y en efecto el poder identificar también conlleva la responsabilidad de las acciones que va a llevar adelante ese vehículo. Ahora, está terminantemente prohibido tapar alguna de las letras o números que tiene la placa de dominio. Algunas veces se utiliza una cinta de color rojo, en otras se utiliza un marco que puede ser de color plateado o negro, que está terminantemente prohibido utilizar, Guille. Esto se ve en algunas oportunidades plasmado en la circulación de algunos vehículos. Bueno, hay que decir que eso está prohibido. ¿Y por qué? El órgano de control, al momento de querer verificar la legitimidad que tenga esa placa de dominio, utiliza unas técnicas con una linterna, con una luz, en un posicionamiento específico que se hace para ver el escudo que lleva la patente, como las letras que determinan el país, y asimismo el fondo de la placa, que en realidad a simple vista parecería tener un contraste de colores, pero que lleva las iniciales de Registro Nacional de Propiedad del Automotor, ¿no? En este sentido, es necesario que la placa siempre esté libre, que sea plenamente legible y que no exista imposibilidad alguna por un inspector de tránsito o por la autoridad correspondiente, como los usuarios de la vía pública, de poder identificar ese rodado, Guille, ¿no? Doctor, en estos momentos tenemos una situación muy particular, y es que aparentemente por el faltante de material los automóviles podrían circular con este papel. ¿Por cuánto tiempo esto va a estar permitido y cuál es la validación si nosotros acabamos de escuchar lo que usted nos comentaba y la chapa patente tiene una inscripción que la da como válida y como autorizada? ¿Cómo vamos a poder saber con este papel que está en blanco, que no tiene ninguna firma, que no tiene ningún sello? ¿Esto por cuánto tiempo va a estar permitido y qué es lo que garantiza que sea la placa verdadera? Y le pregunto esto teniendo en cuenta que hay muchos robos de vehículo en estos momentos, y justamente esto sería un indicio que favorecería esta práctica. Bueno, algo que es importante, y la visión esta que vos desarrollas y marcas, es importante destacar. Por un lado, para ayudar a combatir la sustracción de vehículos, también es importante que grabemos todos los vidrios del vehículo, ¿no? Laterales como el parabrisas y la luneta del rodado, que esté grabada la placa de dominio, la chapa patente. Es algo sencillo para promover mayor seguridad. La autoridad de control, fuera de mirar la placa de dominio del rodado, ver las características del vehículo, también observa este detalle en los vidrios de la unidad. Es una forma de ayudar a la seguridad. Un vehículo sustraído al cual se le puedan modificar las placas de dominio, es muy difícil poder cambiar todos los vidrios de ese vehículo, por eso la importancia del grabado de los cristales. Por otro lado, Guille, vos haces mención a por cuánto tiempo. Bueno, ya se podía autorizar, en base a la normativa que tienen los registros del automotor, a que el faltante de la entrega de una placa de dominio a un 0 kilómetro, o en su defecto el pedido de duplicado, triplicado, cuadruplicado de una chapa patente, permitía que el registro durante el lapso del trámite, por 30 días, habilite a ese conductor a poder seguir desplazándose libremente. Garantía constitucional, artículo 14, en donde podemos transitar libremente, entrar, permanecer o salir. Asegurando esa garantía constitucional, otorga una
chapa provisoria que va en la luneta y en el parabrisas del vehículo, que lleva la firma del titular del registro del automotor con el sello del registro de ese titular y que da la validez para poder desplazarse teniendo una vigencia. Ahí va de puño y letra de la autoridad que entrega esta placa de dominio en papel para ser colocada, como decíamos, parabrisas y luneta, en la cual me va a permitir durante 30 días poder circular. Hoy, en virtud de una dificultad en la impresión de las placas patente, que tienen medidas de seguridad en la Casa de la Moneda, hay una demora en la entrega de estas placas de dominio, por lo que es importante que, como se asegura el derecho de circulación, se extienda esta posibilidad que ya estaba dentro de la facultad de los registros cuando se obtenía un 0 kilómetro o se generaba, Guille, el trámite de un duplicado, por ejemplo, de una placa de dominio que hubiera sido extraviada o que podría haber sido robada de algún tipo de vehículo, ¿no? Perfecto, doctor. Por último, y no menos importante, esta situación que la podemos observar muchos y muchos conductores también la padecen, y es el deterioro que están teniendo en estos momentos las chapas patentes, y estoy hablando de aquellas que tienen el número borrado, que se despintan, que no se ven bien. ¿Qué sucede con esta situación puntual? Porque aparentemente, según lo que todos concebimos, se entrega la chapa patente y esto tiene que durar y permanecer en ese estado impecable. La regla es esa, el fabricante tiene que asegurar la durabilidad en el tiempo con el buen uso, lógicamente, del cuidado que tiene un rodado. Ahora, este desperfecto que se genera, si el registro del automotor consta, primero usted tiene que saber que si le falta una letra pintada, un número, usted está en falta. Por lo que la autoridad de aplicación en el control preventivo puede labrar un acta de infracción hasta retener el vehículo considerando de que no cuenta con placa de dominio a pesar de que la tenga colocada si es que alguna letra o algún número no es legible fácilmente. Causal de retención preventiva del vehículo, artículo 40 de la Ley Nacional 24.449. Ahora bien, si yo detecto que mi placa de dominio se ha deteriorado con el uso, con el tiempo y que no se adjudica a mí, propietario del vehículo, tengo que acercarme al registro del automotor, a donde está radicada mi unidad, y solicitar que me restituyan las placas de dominio. Debo extraer las dos placas, entregar, llenar un formulario. En la confección de este instrumento, de este documento, voy a cargar todos los datos y se va a iniciar el trámite para solicitar nuevamente reposición de placa de dominio, que no es lo mismo, Guille, que pedir un duplicado o un triplicado. Acá yo, ciudadano, que exijo al registro del automotor, me vuelve a entregar las placas de dominio porque las que me entregó oportunamente y por las que pagué tienen un defecto de fabricación, por lo que me tendrán que hacer nuevas placas sin ninguna leyenda de duplicado, en donde es bajo cero costo, Guille, siempre y cuando se constate que es un defecto de fabricación, como está sucediendo mucho hoy. Los registros del automotor como motovehículo deben volver a hacer las placas de dominio a costo cero para el ciudadano, y si es causal del mal uso o del deterioro por el uso inadecuado que di al vehículo o el extravío de la placa, recién ahí sí se paga por ese trámite y es el requerimiento de un duplicado o triplicado según las veces que haya extraviado la placa de dominio, ¿no? Perfecto, doctor. Ha quedado clarísimo entonces estos datos a tener en cuenta, y a todos los ciudadanos vamos a aclararles nuevamente que cuando uno necesita restaurar esa placa, si no ha tenido nada que ver, esos 8.000 pesos que le están cobrando no deberían pagarse. Atención a esto, no nos dejemos estafar porque es una estafa, y tengamos en cuenta esta información para el momento de que lo requieran, poder defendernos con legalidad, por supuesto, de esto que es nada más y nada menos, si vamos a decirlo así, una avivada. Doctor, muchas gracias. Gracias a vos, Guille, un abrazo grande para la gente, que Dios los bendiga y va a ser hasta la próxima semana.